Oigan, de verdad que ya era hora que la Corte Plena le respondiera con todo al gobierno de Laura Fernández. Puña, ya era hora que la Corte Plena reaccionara de una vez. Después de la vergonzante decisión de haber cedido al recorte presupuestario, sí, que reaccionara después de las calumnias a las que han sido sometidos todo este tiempo por parte del gobierno de Laura Fernández y de Rodrigo Chávez. Defendiendo la voz de quien no tiene lugar. Frente a la inercia, hoy vamos a despertar. Adripolitik no calla. Porque después de que se dieron de forma vergonzante a la retórica y al relato recortista del gobierno, donde venden que supuestamente hay que recortar presupuesto porque estamos en crisis fiscal, donde curiosamente sí hay plata para troles, pero no hay plata para los poderes de la República, ni para el Tribunal Supremo de Elecciones, ni para la Contraloría General de la República, ni para las universidades. ¡Oh casualidad! Las instituciones que más le estorban a Rodrigo Chávez. Entonces sí, un aplauso para la Corte Plena. Ya era hora de que reaccionaran, ya era hora de que dejaran la diplomacia que estaban teniendo de lado, de dejar de ceder a los relatos del gobierno y de concesiones pendejas que le estaban haciendo al mismo. Mientras la Fernández se proyecta en el Poder Judicial diciendo que al mismo se le filtró el narco-cotráfico, cuando pareciera que más bien es en Casa Presidencial donde se han filtrado, es claro que la Corte Plena y es claro que el Poder Judicial en su conjunto, especialmente los trabajadores, no se pueden quedar callados. Se está filtrando el crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial. Ya vimos a Celso Gamboa deportado. Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico. Y aquí en mi oficina me dijo don Orlando Aguirre y doña Patricia Solano que no les preocupa porque tienen una política de compliance. Es que uno no se puede quedar callado ante semejante calumnia, ni quedarse así de brazos cruzados diciendo, hoy me están acusando y voy a seguir cediendo todo lo que el gobierno me diga. Eso me parece genial. Ya era hora que la Corte Plena se alineara a lo que muchos trabajadores y a lo que el sindicato está pidiendo, que es un poquito de dignidad ante un gobierno autoritario, corrupto y enemigo de la democracia y de la división de poderes. Porque había que dejarles de permitir que los cogieran de las bolas, que los tuvieran prácticamente arrinconados con el tema del presupuesto 2026 y 2027, con recortes que son absurdos, tomando en cuenta que están viendo cómo entorpecer la labor de la Sala Constitucional con el tema de los magistrados suplentes, tomando en cuenta que se atreven a presentar un proyecto de ley para que el fiscal lo escoja la Asamblea Legislativa. Sí, la Asamblea Legislativa, para que el poder político controle al fiscal general y que no se investiguen las cochinadas del gobierno pasado y de este. Me parece genial que ya no se estén dejando agarrar de ahí, que ya no los tengan agarrados de ahí y respondan como se debe. Porque ahorita no estamos para tibiezas en el país. Y me parece excelente ese reto. Me parece excelente el reto que le están haciendo a la presidenta. Hable, vaya, ponga la denuncia donde corresponde, si es que tiene pruebas, y deje estar botando estiércol por la jeta. Y es que esto mismo hizo Citrajut en su momento. Citrajut dignamente le pidió la información a Rodrigo Chávez cuando ese señor se dejó de decir que los jueces estaban liberando criminales. Sí, cuando el presidente se dejó decir eso en la Plaza de la Justicia, ante la payasada esta de la manifestación para pedirle la renuncia a Carlos Díaz, Citrajut fue y valientemente le pidió la información. Ok, díganos cuál fue la investigación que hicieron, cuál fue la metodología que hicieron y cuáles son los resultados. Díganos cuáles son esos jueces. Pues vieran ustedes cómo respondieron los de Casa Presidencial, muy enojados. Pero al fin de cuentas aceptaron que no tienen ni una mínima información al respecto. Bueno, Carlos Díaz, cuando hizo la marcha contra Carlos Díaz, en esa ocasión el señor presidente se dejó decir que los jueces en general, diciendo todos, los jueces, todos, dejaban libres a las personas, a los maleantes, ¿verdad? O a las personas que cometen delitos importantes, narcotráfico, homicidios, violaciones, etcétera, porque
tenían miedo y les pagaban. Cuando eso sucede, este servidor se queda pensando, ¿qué sabrá este señor? Entonces yo le mando un oficio al señor presidente de la República indicándole que por favor le pedía que me dijera qué sabía al respecto, que cuáles son las personas, jueces o juezas, que él considera que se les paga para que dejen libres a estos delincuentes o a estas personas sospechosas de delincuencia. Y la respuesta fue que no sabía y que de repente esto era lo que salía en medios de comunicación. Entonces no me contesta, entonces me tuve que ir a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional condena al presidente de la República a que me diga quiénes son y terminó diciendo que no, que lo que había dicho fue en el calor del momento y que no tenía ninguna prueba ni un señalamiento contra nadie y que no había hecho ninguna denuncia ante la inspección judicial de ningún juez o ninguna jueza. A eso es lo que nosotros consideramos, y en realidad usted le puede preguntar a cualquier politólogo, esto es responsabilidad política, porque lo que se hace es posicionar en el imaginario colectivo de las personas, principalmente sus seguidores y seguidoras, una idea que no es cierta. Y el simple hecho de no haber algo que fundamente lo que dice el señor, ya genera una verdad a medias en el colectivo de las personas, ¿verdad? Y eso podría eventualmente desatar situaciones que no son convenientes. Bueno, viendo eso, ya sabemos en qué va a parar esto, ¿verdad? Se le ha retado 2 veces al gobierno a que dé información de las acusaciones tan graves que da el Poder Judicial. Vemos que claramente no hay información. Les adelanto de una vez que Laura Fernández no tiene nada, ni va a presentar denuncia. Al igual que pasó con el jaguaro dientes de persiana, que cuando se le pidió la información, lo que dijeron es que el presidente no tiene por qué tener información ni por qué hacer investigaciones al respecto. Así que les adelanto de una vez que no hay ni miércoles que denunciar. Más bien hay que aprovechar ahorita, ¿verdad? Que no se nos olvide, es muy importante solicitarle a la Fernández que nos explique, y a Rodrigo Chávez, porque él era el presidente cuando esto pasó, de que nos explique qué diantres pasó con la pista de Pecho de Rata, porque es clarísimo que esa pista se hizo por haber retirado guardacostas de esa zona de Zigzagola. Ellos son los que deberían estarnos dando explicaciones de esas cosas, en vez de estar tirándole piedras a los demás, tener cuidado de que su techo es de vidrio, porque a mí me parece muy raro esa decisión de haber quitado guardacostas de Bahía Drake y de esta zona de Zigzagola y que unas semanas después apareciera la pista clandestina de Pecho Rata. No sé, yo lo dejo a criterio de cada quien, pero a mí me parece más grave eso que cualquier otra cosa. Y ahí se los dejo, ustedes piensen lo que quieran.